El día que dejé de gritar durante mis éxtasis, comenzaron a tenerme miedo. Antes, mis temblores eran señal de devoción. Después, se convirtieron en evidencia. No cambié mis oraciones, cambió la forma en que me miraban. Durante meses, la gente se arrodillaba a mi lado cuando caía al suelo. Decían que el cielo me tocaba, que era bendición. Pero algo ocurrió una noche en la iglesia, algo que nadie ha querido contar correctamente desde entonces. No sextas sombras, no escuché voces oscuras. Lo que sexta era demasiado claro para ser demoníaco, y tal vez por eso fue más peligroso, porque lo inexplicable asusta, pero lo claro desafía. Cuando pronuncié aquellas palabras frente al altar, el silencio no fue sagrado, fue pesado, fue incómodo. Fue el tipo de silencio que hace que los hombres de poder se miren entre sí. Días después, alguien escribió mi nombre en un documento oficial, no como devota, no como creyente, sino como sospechosa, y en la Ciudad de México del siglo XVII, eso era el primer paso hacia algo que no tenía regreso. Hoy quiero que escuches mi voz antes de que escuches el veredicto, porque durante siglos, mi historia fue contada por hombres que jamás sintieron lo que yo sentí cuando mi cuerpo temblaba sin que yo lo ordenara. Ellos escribieron sobre mí como si fueran testigos, pero nunca estuvieron dentro de mi piel. Antes de continuar, dime algo, ¿desde qué país y ciudad estás escuchando esta historia? Déjalo en los comentarios, porque las brujas olvidadas no pertenecen a un solo lugar. Pertenecen a todos los rincones donde una mujer fue silenciada por incomodar. Si te interesan las historias reales de mujeres acusadas, juzgadas y condenadas por cruzar los límites invisibles de su tiempo, suscríbete a este canal. Aquí no repetimos leyendas, aquí abrimos archivos. Y ahora, déjame contarte qué ocurrió aquella noche en la iglesia, la noche en que mi voz dejó de ser devoción y comenzó a ser considerada una amenaza. El cuarto no tenía ventanas, o tal vez las tenía, pero estaban demasiado altas para que yo pudiera ver el cielo. Recuerdo el olor antes que los rostros, cera derretida, madera vieja, tinta fresca, y miedo, aunque nadie lo pronunciara. Me pidieron que me sentara, no como invitada, como acusada. Uno de ellos abrió un libro grueso y deslizó los dedos por la página como si buscara una receta. Allí estaba mi nombre, escrito con una tinta más oscura que las demás palabras. No pregunté quién lo había denunciado. En aquella época, siempre había alguien dispuesto a susurrar: diga la verdad, Ana. Me dijeron, como si la verdad fuera una sola cosa, como si pudiera encerrarse en una frase limpia y ordenada. Me preguntaron por mis temblores, por mis caídas, por las palabras que pronuncié frente al altar aquella noche. Yo respondí lo mismo que siempre: sentí una presencia, sentí calor en el pecho, sentí que algo me atravesaba, pero no era oscuro. Ellos no anotaron esa parte, anotaron éxtasis. Anotaron posible fingimiento, anotaron sospecha de influencia maligna. Cada palabra que escribían parecía pesar más que mi propio cuerpo. Uno de ellos preguntó si había leído libros prohibidos. Otro quiso saber si hablaba a solas. Otro si había tenido sueños extraños con figuras luminosas. Yo entendí entonces que no estaban intentando comprenderme, estaban intentando clasificarme. En su mundo, una mujer que tiembla puede ser santa, pero una mujer que habla con certeza, esa necesita ser investigada. Cuando me pidieron que describiera exactamente lo que sexta aquella noche, el silencio volvió a caer sobre la sala, y por primera vez, dudé en responder. No fue una visión larga, no hubo fuego cayendo del cielo, no hubo figuras con alas ni sombras reptando por las paredes. Fue algo más simple, y por eso, más peligroso. Aquella noche, la iglesia estaba llena, velas encendidas, murmullo bajo. El sacerdote hablaba sobre obediencia, sobre silencio, sobre el lugar que cada alma debía ocupar. Yo estaba arrodillada. El temblor comenzó en mis manos, como siempre, subió por mis brazos. Cerré los ojos esperando que pasara, pero no pasó.
Sentí una claridad extraña, como si el aire se hubiera vuelto más liviano, como si cada palabra que había escuchado toda mi vida comenzara a deshacerse dentro de mí, y entonces, hablé. No recuerdo haber decidido hacerlo. Dije que Dios no susurra solo a través de los hombres. Dije que el espíritu no pide permiso para tocar un cuerpo femenino. Dije que el miedo no viene del cielo, sino de quienes temen perder poder. Cuando abrí los ojos, nadie respiraba. El sacerdote no gritó, no me acusó en ese momento, solo me miró, y esa mirada fue peor que cualquier insulto, porque en sus ojos no había duda espiritual, había cálculo. Al día siguiente, 2 mujeres dejaron de saludarme, 3 hombres evitaron mirarme, una vecina cruzó la calle cuando me vio, y una semana después, fui llamada oficialmente a declarar, no por blasfemia, no aún, sino por perturbar el orden. Fue entonces cuando comprendí algo que nadie me enseñó en la iglesia: no es el demonio lo que temen, es una mujer que no tiembla de miedo cuando habla. No me arrestaron de inmediato, primero me aislaron, las invitaciones dejaron de llegar, las puertas tardaban más en abrirse, mi nombre empezó a ser pronunciado en voz baja, como si pudiera contagiar. Fue una mujer quien habló primero, la sexta entrar en la sala del Santo Oficio días después de mi declaración. No levantó la mirada cuando pasó junto a mí, pero escuché cada palabra que salió de su boca. Dijo que mis éxtasis eran demasiado frecuentes, que una vez me vio sonreír mientras temblaba, que eso no parecía sufrimiento, sino placer. Anotaron todo. Otro hombre declaró que mis palabras en la iglesia habían confundido a su esposa, que desde aquella noche ella hacía preguntas, que ya no aceptaba todo en silencio. Anotaron eso también. Yo comprendí entonces que mi juicio no era espiritual, era social. No se trataba de lo que vi, ni de lo que sentí, sino de lo que provoqué. En la siguiente audiencia, me preguntaron si aceptaba que podía haber sido engañada por el demonio. Esa era la salida fácil: confesar ignorancia, admitir debilidad, reducirme. Guardé silencio. El silencio no les gustó. Uno de ellos golpeó la mesa con los dedos. Otro cerró el libro con fuerza. El tercero me miró fijamente y dijo: la soberbia es la puerta preferida del enemigo. No era una pregunta, era una advertencia. Me ofrecieron misericordia si cooperaba, si describía sombras, si inventaba susurros, si aceptaba que algo oscuro había entrado en mí, pero yo no había visto oscuridad. Y ese era el verdadero problema, porque una mujer poseída puede ser exorcizada, una mujer confundida puede ser guiada, pero una mujer convencida, esa necesita ser quebrada. No comenzaron con golpes, comenzaron con preguntas repetidas, las mismas palabras, las mismas pausas, las mismas miradas largas esperando que yo cambiara una sola frase. El cansancio hace cosas extrañas con la mente. Hubo una noche en la que dudé, no de lo que vi, sino de mí. ¿Y si realmente había algo oscuro? ¿Y si mi certeza era soberbia? ¿Y si el silencio de Dios era una prueba, y yo había fallado? Ese fue el momento más peligroso, no cuando me acusaron, no cuando escribieron mi nombre, sino cuando casi acepté su versión para poder descansar. Uno de ellos me habló con voz suave esa tarde. Dijo que el tribunal no deseaba castigar, sino salvar almas. ¿Qué bastaba admitir confusión? ¿Qué bastaba decir que el demonio puede disfrazarse de luz? La palabra luz quedó suspendida en el aire. Yo sabía lo que querían. Querían que mi experiencia dejara de ser divina y se volviera error. Si confesaba influencia maligna, sería penitencia. Si insistía en claridad, sería rebeldía. Y la rebeldía femenina tenía un precio más alto. Días después, me dejaron volver a casa. No era absolución, era vigilancia. La gente no sabía qué creer. Algunos me evitaban, otros me miraban con curiosidad peligrosa. Yo entendí que ya no necesitaban encadenarme. La sospecha era suficiente, porque una mujer marcada por el Santo Oficio no vuelve a ser invisible. Y en el México del siglo XVII la visibilidad equivocada podía quemarte más lento que el fuego. No hubo hoguera para mí, y durante mucho tiempo,
Creí que eso significaba victoria. El veredicto no fue pronunciado frente a una multitud. No hubo campanas ni gritos. Solo una lectura seca, sin emoción, conducta sospechosa, advertencia formal, vigilancia. No me declararon santa, no me declararon bruja. Me dejaron en un limbo más cruel que la condena. Porque una mujer absuelta puede reconstruirse, una mujer condenada puede convertirse en mártir. Pero una mujer señalada vive siempre a medio camino entre el miedo y el rumor. Regresé a casa con el peso invisible de los ojos ajenos. Cada temblor mío ahora era observado, cada palabra medida, cada silencio interpretado. Aprendí a controlar mi cuerpo, aprendí a no caer en público, aprendí a no hablar de lo que sexta aquella noche, pero nunca negué que lo vi. Los años pasaron. El expediente quedó guardado en algún archivo del Santo Oficio. Mi nombre se volvió apenas una línea más en un registro polvoriento. Eso era lo que ellos querían, que me diluyera, que mi experiencia muriera sin fuego. Pero hay algo que no entendieron. No pudieron probar que mentía, no pudieron probar que estaba poseída, no pudieron quebrar mi certeza, y una certeza femenina en el siglo XVII era más peligrosa que cualquier demonio. No sé si lo que sentí vino del cielo, no sé si era revelación o destino. Lo único que sé es que no temblé de miedo cuando me interrogaron, y tal vez por eso todavía hoy mi historia incomoda. Durante siglos, el nombre de Ana de Zayas quedó atrapado en los archivos de la Inquisición de la Nueva España, no como bruja ejecutada, no como santa venerada, sino como mujer incómoda, y a veces, eso es suficiente. Las brujas olvidadas no siempre ardieron en hogueras. Algunas fueron silenciadas con tinta, otras con sospecha, otras con vigilancia, pero todas compartieron algo en común y cruzaron una línea invisible que su tiempo no estaba dispuesto a permitirles cruzar. Si esta historia te hizo pensar, si te hizo sentir rabia, inquietud o reconocimiento, suscríbete, porque todavía quedan muchos nombres en los archivos, y mientras alguien los lea en voz alta, no estarán completamente olvidadas.